asistencia. Esta es la última clase, entonces vamos a hablar también del examen final. ¿Cómo será eso, no? Entonces, eh, en cuanto a la tarea de la última, digamos, de la última unidad, pues ya vimos la vez pasada. Están aquí las preguntas eh, sobre los levantamientos indígenas en la época colonial y la independencia, sobre los artículos de la Constitución, eh, del artículo 10 de la Constitución, y también sobre eh, cuál sería una propuesta de un Estado plurinacional. En esto les había dicho que plurinacional quiere decir que viven varias nacionalidades o naciones, y que cada una pues tendría el mismo poder, digamos, ¿no? O sea, no es que una se va a imponer sobre la otra. Entonces, tenemos que ver cómo se ejecuta. Y en esto creo que no habría mayor novedad. Evidentemente que la pregunta 2, que es del Estado plurinacional, es para pensar, bueno, ¿qué hacemos, no? Como Estado plurinacional. Y bueno, yo tengo ahí algunas ideas, porque el artículo 1 de la Constitución dice que es plurinacional y que también es intercultural. Entonces, sobre estas palabras plurinacional e intercultural se ha venido escribiendo montones de artículos, libros, hay eventos, seminarios, talleres, o sea, eh, creo que no habrá una semana en el año en que no esté alguna universidad, alguna institución haciendo algo de conversatorios, talleres, seminarios de interculturalidad. Sin embargo, en mi opinión, pues más se quedan en los discursos, en sueños que no se pueden concretizar, o sea, que no son factibles de concretizar. Entonces yo tengo allí una propuesta que se llama un plan de Estado. Lo he escrito en varias partes, eh, quizás les voy a poder poner también un documento sobre esto. No sé si este momento voy a poder encontrar rápidamente un documento sobre el plan de Estado, que para mí sería la propuesta tanto para lo plurinacional como para lo intercultural. Esto es para reflexionar. Y el examen final también estoy pensando en algo que los voy a presentar. Tengo esbozado las preguntas para que ustedes puedan reflexionar y pensar antes que contestar preguntas de memoria, qué sé yo, que si, cómo vivían hace los antepasados, que es importante conocer la historia, pero que más urgente este momento es conocer cómo debería ser la sociedad actual. Y entonces, es la razón por la que yo sigo pensando en que es necesario discutir un plan de Estado. Entonces, eso quisiera, digamos, en la clase de hoy, tratar para que les sirva a ustedes tanto para la tarea de la unidad 4 como para la tarea de eh, del examen final. Entonces, vamos a ver si es que logro encontrar sobre si es que el plan de Estado. He hecho varias versiones de ese plan de Estado, que son unas pocas páginas en donde pongo algunas ideas para que
que se discuta y para que se reflexione. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, este documento puede ser útil para la cuestión de la interculturalidad, que es de Patricio Guerrero Arias, que se llama Corazonar desde el calor de las sabidurías insurgentes. Este documento lo puedo poner también, pero este momento lo que más me interesa es un plan de Estado. Eh, entonces lo vamos a buscar aquí, a ver si es que está. Este debería ser uno de los artículos y vamos a ver si es que aquí está el plan de Estado. Un momento, currículum, educación y un plan de Estado. Aquí está algunas ideas, pero eh, vamos a tratar, diríamos, de buscar algún detalle más. Pero aquí está la educación y un plan de Estado para el Ecuador. Este es un documento que se publicó hace algún tiempito, eh, pero hay alguno con un poquito más de detalles que vamos a ver si lo encontramos aquí este, eh, en este mismo repositorio. Diversidad cultural y lingüística. Vamos a ver. Estado del país. mm, Diversidad cultural y lingüística. Vamos a ver. Diversidad cultural y lingüística. Ya. Eh, Les voy a contar más bien en síntesis, hacer un resumen y luego le pondré el documento para que ustedes puedan reflexionar. Verán, sobre qué pienso yo de la plurinacionalidad eh, y de la interculturalidad. Yo pienso que debe, entre todos los sectores de la sociedad, hacer un plan de Estado, o sea, una propuesta de qué debemos hacer como país durante los próximos, o sea, de aquí al 2050, diríamos. Eh, Ustedes todavía estarán vivos, yo ya no, pero es importante poder pensar en una cosa así grande. Entonces, yo lo que pienso es que el papel de las organizaciones indígenas, por ejemplo, al estilo CONAIE, FENOCIN, FEINE, lo que deberían hacer es juntarse y liderar para que todos los sectores del país, las universidades, preparen un plan de Estado, no para 4 años, no para 5 años, 10 años, sino hasta el 2050. O sea, ¿qué vamos a hacer de aquí como país? O sea,
Hasta el momento lo que pasa, y ya nos viene enseguida, es las elecciones. Entonces, cada partido político, cada movimiento, para ganar las elecciones, pues ofrece cosas que no lo van a poder hacer, y lo que ahí cada uno trata es de impresionar, de hacer show, de estar bailando, de estar muchando a los viejitos, de estar eh, haciendo espectáculos, con tal de ganar adeptos. Y entonces llegan al poder y no pueden cumplir lo que han prometido, y entonces hacen lo más fácil, que es endeudar al país. Por ejemplo, en el año 2007, 2008, estábamos endeudados en apenas unos 8.000 millones de dólares, que ya es bastante. Para el 2015 ya estábamos endeudados en más de 50.000 millones de dólares. Y como eso no se ha podido pagar, entonces se ha seguido acumulando, y ahora pues estamos endeudados por alrededor de 70.000 millones de dólares. Esa es la realidad del país. O sea, y si es que cogemos esa cantidad, 70.000 millones, dividido para 17 millones de ecuatorianos, pues ustedes pueden hacer cuenta a cuánto nos toca pagar a cada uno si es que quisiéramos liberarnos de esa deuda. Cada uno tendríamos que pagar siquiera, cada niño que ha nacido tendría que pagar siquiera unos $3.500 cada uno. Esa es la realidad del país. Entonces aquí no se trata de que yo voy a llegar al poder y entonces voy a hacer esto, voy a hacer este otro, que la ideología, que el socialismo, que los derechos, no. O sea, la realidad es que tenemos que pagar una deuda. Como les digo, cada niño que ha nacido está endeudado en más de $3.500. Esa es la realidad. Y entonces, eh, en este plan de Estado que yo estoy proponiendo, que se debe construir entre todos los sectores de la sociedad, o sea, la interculturalidad, la plurinacionalidad, no es poner unos cuantos indígenas, 50, 100 indígenas, que estén en los ministerios, que estén uno por ahí, en la asamblea, que estén en la alcaldía, que estén de concejales. No, eso no es la plurinacionalidad ni es la interculturalidad. La interculturalidad es que todos los sectores del país eh, participemos en elaborar conjuntamente un plan de Estado. Un plan de Estado, como les digo, por lo menos hasta el 2050. Así es como funcionan otros países, los países pues como por ejemplo Finlandia, Noruega. Ellos tienen ahorrado dinero eh, para los próximos 100 años. O sea, no es que están con deuda, tienen ahorrado dinero. O sea, entonces, es otra visión. Entonces, nosotros aquí tendríamos que plantear, a ver, qué acciones vamos a hacer. Y una acción, por ejemplo, para mí, para la sierra y también para la costa, es la construcción de un sistema de riego interconectado. ¿Qué ganaríamos con eso? Ganaríamos que todo pedacito de terreno tenga acceso al riego. En Manabí, por ejemplo, hay amplias zonas secas. Aquí en la sierra, pues, hay provincias enteras que tienen mucha sequía: Cotopaxi, parte de Chimborazo, eh, Loja, que no tienen riego. Hay otras provincias que tienen bastante riego. Por ejemplo, Imbabura tiene más o menos riego, Pichincha tiene algo de riego. Tungurahua sí tiene riego porque la prefectura y la alcaldía, como es una provincia relativamente pequeña,
Yo mismo he podido ver que construyeron sistemas de riego eh, durante 20, 25 años. Y entonces Tungurahua tiene más o menos riego para los diferentes terrenos. Entonces, así debería ser todo el país. Entonces, pero eso significa pensar cuántos canales de riego voy a construir hasta el 2030, cuántos canales de riego vamos a construir hasta el 2035, para que todo pedacito de tierra tenga agua para regar, porque vivir dependiendo solo de las lluvias que la naturaleza da, pues eso más o menos, por lo que yo conozco, diríamos, y he vivido desde la infancia, es que una vez cada 4 años, o sea, uno de cada 4 años, más o menos hay lluvias regulares. Los otros 3 años son de sequía. O sea, cuando debe llover, cuando las siembras están creciendo, deja de llover o cae una helada y se acaba. En cambio que con riego, las heladas pues ya se limitan porque la misma agua le convierte a la helada en agua y entonces ya resisten los envíos. Este, con riego se puede cosechar 2 y hasta 3 veces por año y entonces esa producción tendríamos que exportar hacia afuera. Por ejemplo, la quinoa, que es un alimento maravilloso, el mundo entero debería aprender a comer quinoa, porque la quinoa es un alimento completo, tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene grasas. Entonces, si el Ecuador pudiera producir suficiente cantidad de quinoa para exportar al mundo entero, a la China, al Japón, a Europa, a Estados Unidos, ya pues tendríamos ingresos, tendríamos dinero. Entonces, la construcción de sistemas de riego es uno de los puntos de este plan de Estado. Otro punto del plan de Estado es la cuestión de la biotecnología. Por ejemplo, la Amazonía, ahí pues no necesitarían tanto el riego porque ahí sí llueve, pero ahí hay otros problemas. Es que la capa de la tierra eh, no es muy gruesa y entonces no se puede hacer cultivos todos los años, sino que hay que dejar que la tierra descanse un par de años hasta que se remonte y nuevamente volver a cultivar. Entonces, otro sistema. Pero ahí, por ejemplo, tenemos la gran biodiversidad, diversidad de plantas que pueden ser aprovechados ¿para qué? Para la salud. Por ejemplo, la sangre del drago. O sea, yo no hablo de memoria, es porque yo estudié la sangre del drago en laboratorio en un posgrado, esa fue mi tesis de posgrado de tecnologías en la Universidad Politécnica Salesiana misma, hace algunos años. Y yo pude demostrar que en lugar de lastimar las plantas macheteando el tronco o cortando para sacar la sangre del drago, pues se puede sacar de las hojas. Y eso lo demostré en laboratorio, utilizando la más alta tecnología para eso. Y la sangre de drago pues sirve para cicatrizar heridas. Hace falta experimentar si es que sirve para la gastritis. O sea, para las heridas de afuera, de las externas, está probado y reprobado, requete probado que es un cicatrizante mucho mejor que la penicilina. Y entonces, el, eh, si es que se lograra investigar a sí mismo en el laboratorio y ver sobre todo la manera, además de tratar con la sangre de drago para la gastritis, que ya es una herida interna en el estómago, en los intestinos, porque evidentemente no se puede nomás tomar la sangre de drago, o sea, los compañeros lo hacen con cierta prudencia, pues toman unas gotitas de sangre de drago. Pero eso todavía hay que probar, hay que confirmar y hay que buscar mecanismos para poder administrar de otra manera, ¿no? Porque toda planta tiene toxicidad y la sangre de drago también tiene toxicidad. O sea, ¿qué es la toxicidad? Es algo de veneno.
Entonces, por eso es que los compañeros suelen tomar estos remedios haciendo novenarios. O sea, toman 9 días y luego descansan. Porque si se tomaran todos los días, pues se envenenarían. En Cuba me contaba una profesora en el posgrado que habían matado a un niño porque le dieron todos los días del año agua de manzanilla. O sea, la agua de manzanilla pues se puede tomar unos pocos días, pero si le dan todos los días del año, pues o sea, tiene toxicidad. Toda planta tiene algo tóxico y eso hay que estudiar, la toxicidad de cada planta. Unas tienen más, otras tienen menos. Entonces, la biotecnología sería otra oportunidad para los ecuatorianos, pero eso significa que las universidades, en lugar de estar haciendo tanta charlatanería con los discursos de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, tendrían que estar poniendo laboratorios, practicando en laboratorios con sus estudiantes para sacar nuevos productos, para sacar productos elaborados en el Ecuador para las farmacéuticas del mundo. O sea, esa es la ruta del Ecuador. Los de Europa y Estados Unidos apenas tienen 3.000 variedades de plantas. Nosotros, aquí en el Ecuador pequeñito, tenemos más de 30.000 variedades de plantas. Y cada plantita sirve para alguna cosa, pero eso hay que estudiarlo con laboratorios y con la sabiduría ancestral. Ambas cosas hay que juntar. Y yo pude hacer el estudio de la sangre de drago en laboratorio juntando la sabiduría ancestral que me dieron los amazónicos, que me dijeron, ¿qué es lo que ellos me contaron? Que durante el día no se puede sacar la sangre de drago del tronco. O sea, yo fui a traer una muestra de sangre de drago para probar en laboratorio, simplemente para probar una materia, digamos, ¿no? Eh, y lo que se quería probar es si es que la sangre de drago sirve para matar algunas bacterias, algunos virus y algunos hongos que son dañinos. Y entonces yo fui al Instituto Pedagógico Canelos y los estudiantes me dijeron, o sea, les pedí que ellos me acompañen a extraer la sangre de drago de la planta, porque la planta, pues no, esa planta no es cultivada hasta ahora en el Ecuador. Esa planta solamente lo tienen en la selva y ellos, pues, cuando ven una planta de sangre de drago, lo van limpiando, lo van arreglando para que, pero no lo siembran. Entonces no está muy cerca de la comunidad. Y entonces llovía terriblemente, y ya eran como las 8 de la mañana, creo que las 7 de la mañana, perdón, y ellos me dijeron, vámonos, aunque nos mojemos, aunque lo que sea, porque si es que vamos más de día ya no vamos a poder sacar la sangre del drago. Entonces ahí se me iluminó el cerebro y dije, pero ¿por qué es que no podemos, por qué es que no se puede coger macheteando el tronco, lastimando con el machete en el tronco del árbol? Me dijeron, lo que pasa es que durante el día la sangre no está en el tronco, la sangre sube a las hojas. Y entonces ahí se me vino la idea, dije, esta va a ser mi tesis para graduar. Voy a demostrar que yo, si cojo las hojas de la planta al mediodía, llevando al laboratorio, o sea, siguiendo un proceso larguísimo de secar las hojas, luego después de secas, moler las hojas, después de mezclar con alcohol y todo eso, voy a sacar la misma sangre de drago, pero sin destruir la planta, sino solo de las hojitas. Y efectivamente nadie de los profesores creía, el director era un cubano, se me burlaban de mí, me decían, ¿eso qué va a ser cierto eso? Eh, pero de todas maneras me dejaron hacer el experimento porque así funciona, diríamos, cuando es una tesis experimental. En educación generalmente no se hacen tesis experimentales, se hacen tesis que son de caso, son estudios descriptivos, son propuestas, pero en materias tecnológicas como recursos naturales
electricidad, electrónica, pues se hacen tesis experimentales. Y entonces, aunque el experimento falle, sí le dejan hacer y sí se puede graduar aunque falle el experimento. O sea, falle quiere decir que sea negativo, no tanto que falle porque uno hace mala cosa, sino que sea negativo. Que yo haga la hipótesis de que va a haber y resulta que hago el experimento y resulta que no se confirmó la hipótesis. Entonces sí vale. Entonces por eso me dejaron hacer. Y entonces yo, el día en que ya tenía todo listo, entonces estaba mezclado el polvo de la sangre de drago con alcohol, y como el alcohol hierve a 80 grados, entonces en el laboratorio lo calibré para 80 grados y entonces fue el alcohol evaporando, evaporando y quedó pues ahí vivita la sangre de drago. O sea, todos los profesores de la maestría y del posgrado, todo el director, el cubano, pues vino a ver y dijeron, se confirmó tu hipótesis. De tal manera que es posible hacer. Y con eso podemos exportar al mundo entero. O sea, podríamos hacer seguramente pastillas de sangre de drago, a lo mejor. O sea, podríamos hacer muchas cosas. Y entonces, el plan de Estado, o sea, la biotecnología es una alternativa para el país. Otro elemento, otro punto que debería estar en el plan de Estado es el turismo ecológico. O sea, un turismo, pues, algo se está haciendo, ¿no? O sea, yo he visto en las comunidades de Cotacachi, por ahí, yo mismo me he alojado en la casa de algunas familias, de algunos machos que están dentro del plan de turismo comunitario. Y me imagino que funciona. Y eso, pues, o sea, si en lugar de estar en la minería, en el petróleo, pues, se pudiera al país este, hacerle con buena infraestructura, con internet, de todo el país interconectado, con seguridad, dejando a un lado esta política o de estos grupos políticos, de estos narcopolíticos que han sembrado, pues, desde hace unos, desde hace unos 15 años, pues, entraron al país con apoyo del mismo gobierno y entonces ahora pues tenemos al país con mucha inseguridad. Entonces, si es que se logra controlar eso y se logra rescatar el turismo, es otra industria que debería estar planificado en este plan de Estado. Entonces, ahí les doy algunos elementos. Igualmente en educación, la educación tendría que ser que cada centro educativo tenga un huerto escolar para experimentar, no tanto para producir, porque el objetivo no es que los estudiantes tengan ganancias vendiendo productos, o sea, si es que pueden hacerlo mejor, pero lo que interesa es que observen cómo crece una planta, cómo se puede mejorar esa semilla, cómo se puede sacar nuevas variedades, eh, manejando pues la cuestión genética. Entonces, más o menos ahí les doy unos elementos de plan de Estado que tengo pues en algunos escritos por allí y eso lo puedo poner también para que ustedes tengan como referencia. Pero ustedes pueden también de su cuenta proponer nuevas cosas, pero que sean consistentes, no proponer ilusiones, que haya comida para todos. O sea, eso lo podemos decir. Que todos ganemos no $460 el básico, no, sino que todos ganemos $600 de básico. Pero eso no es posible. Eso no es posible porque se quebrarían todas las industrias, se quebrarían las empresas. O sea, eso no es posible. O sea, si es que implementamos, como les acabo de decir, este plan de Estado, entonces ahí sí, ya teniendo ingresos, entonces sí podemos subir los salarios básicos, podemos mejorar eh, la infraestructura y todo eso, pero con los discursos de poner en la Constitución que el derecho, por ejemplo, lo que hicieron con el Instituto de Seguridad Social, creo que lo hicieron por el año 2013, o sea, dijeron, bueno, ahora que también los hijos de los afiliados sean atendidos por el Seguro Social.
O sea, parece una maravilla, pero ahí para poner esa a disposición tenían que haber o incrementado el aporte de los afiliados o haber aumentado el límite de edad, que los aportes no sean hasta 65 años, sino que sean hasta 70 años. Algo de eso tenían que haber hecho, o sea, para poder atender. ¿Por qué? Porque afiliados apenas somos 3 millones, pero si es que se atiende a los hijos de los afiliados, se tiene que atender a 9 millones de personas. Entonces, con la misma estructura, con los mismos aportes, o sea, sin haber subido ni $1 a los aportes, eso no, eso va a quebrar. Y eso va a ser como consecuencia que cuando yo me jubile, pues tendrán que disminuir, quitar el 13º, el 14º a los jubilados, o tendrán que rebajar el monto de jubilación, porque no va a alcanzar este momento. O sea, lo normal en el seguro sería que con lo que uno ha apostado durante toda la vida de trabajo, con esa plata a uno le pagarían la jubilación con los intereses que ha ganado sus aportes. ¿Saben cómo se está pagando ahora a los jubilados? Con la plata que nosotros este momento estamos apostando, no con la plata que ellos apostaron. Esa plata ya se acabó, eso se acabó hace más de 30 años. Entonces ahora con la plata que nosotros estamos, los que estamos trabajando este momento, con eso se está pagando a los jubilados. Y cuando yo me jubile, ¿con qué plata me van a pagar? Con la plata de ustedes, con la plata que ustedes trabajando apostarán, con esa plata me van a pagar a mí. Eso no es normal. O sea, lo normal es que con la plata que uno ha apostado, con esa misma plata, con los intereses de esa plata y con los apostes que uno ha apostado, le pagaran a uno la jubilación. Entonces, estas cosas les hago ver porque un plan de Estado no puede ser hecho como simplemente un sueño, decir yo quiero esto, yo quiero esto otro, y sin saber de dónde van a venir los recursos, de dónde se va a sacar la plata. Entonces, por más que pueda hacer huelgas, por más que se pueda chillar, por más que se pueda dar discursos, ¿no? Que el socialismo, que el comunismo, que los derechos, o sea, pero la vida real es que tiene que haber los recursos contantes y sonantes. Entonces, por ejemplo, para que la gente, los gobernantes no roben, se tiene que formar a los estudiantes con ética. Pero ustedes ven, llegan a la presidencia de la República y no quieren salir. Acaban de ver ustedes en Venezuela. O sea, y yo, digamos, tengo algunos amigos conocidos venezolanos. Hasta el domingo fui a cortarme el pelo, donde un grupo de venezolanos que tienen por ahí su, su tiendita para cortar el pelo. Y ellos estaban soñando, ilusionados, que ya si gana este candidato González, ya ellos podrían regresar al país. Pero ahora me imagino, ya no les he visto después del domingo, pues me imagino que con esa mentira del Consejo Electoral, de, igual que lo hicieron aquí también en el 2017, de apagar la luz y después prenden la luz y dicen, no, ya ahora ha ganado este otro. Entonces, los venezolanos tendrán que morir muchos, tendrán que ser encarcelados muchos hasta lograr derrocar esa dictadura, porque claro, la dictadura está con el ejército ahí bien parado y entonces será imposible. Entonces, ¿cómo ustedes pueden entender que hay una persona que quiera ser presidente por años? Entonces, en la Constitución hay que volver a poner lo que ya teníamos en 1978, que no debe haber reelección, porque así Diosito en persona viniera a ser presidente del Ecuador o de Venezuela, lo que sea, en 4 años estará corrupto, porque el poder corrompe. Es muy difícil manejar la ética. Entonces, eso hay que entender para no estar después
eh, migrando como los venezolanos, pues 7 millones de venezolanos afuera, o sea, la tercera parte de la población está afuera del país, porque ¿cómo van a vivir con un sueldo de $3.50 y la canasta básica mensual es de $700? ¿Cómo van a vivir? Entonces, eh, ahí hablan de derechos y derechos. No, solo hay que hablar conjuntamente de derechos y de responsabilidades. Junto a cada derecho hay una responsabilidad. Si es que soy docente, si soy directivo, pues tengo que responsabilidades, no solo derechos. Pero en el discurso de la Constitución pusieron ahí que los derechos y los derechos y los derechos. Pero con eso, con palabras, por más que pongan 1 millón de palabras de derechos, pues no vamos a sacar $1. Entonces, todo esto hay que estudiar y hay que analizar. Entonces, para mí, la propuesta de la plurinacionalidad y de la interculturalidad es compartir el poder. Esa es la definición. Y eso sí lo van a encontrar en este documento eh, eh, creo que está en el ABAC también, pero aquí les voy a mostrar. Y ya lo escribí eso ya lo escribimos hace algunos años, ¿no? Sobre eh, lo que es la interculturalidad. La interculturalidad no solamente es La interculturalidad no solamente es valorar los conocimientos ancestrales, no solamente es los bailes, que ahora todo el mundo ya participa en la fiesta, que desde el presidente de la República va a ver la mama negra. No, la interculturalidad no solo es valorar los conocimientos ancestrales, respetar a la educación intercultural bilingüe, sino la interculturalidad es compartir el poder, pero compartir el poder, ¿qué significa compartir el poder? Es elaborar un plan de Estado. Aquí está hablando de un plan de Estado para el Ecuador. Y en el plan de Estado les estoy poniendo aquí, por ejemplo, para la producción de alimentos, la biotecnología, el turismo ecológico, las artes, las artesanías, también la creación de software. Resulta que los indígenas somos los que logran estudiar, somos bien hábiles para crear software, programas de computación. Y eso, por ejemplo, se puede vender a los bancos, se puede vender a las empresas. eh, ya. Entonces, por aquí vamos a encontrar, pues, lo que significa el plan de Estado y la interculturalidad definida eh, como compartir el poder. Pero compartir el poder, insisto, no significa poner uno que otro indígena por ahí en algún puesto directivo. No, eso no es compartir el poder. Compartir el poder significa que nos juntemos todos los sectores del país, afros, mestizos, cholos, todos de las nacionalidades, y hacer este plan de Estado. O sea, este plan de Estado para ver qué vamos a hacer de aquí a 50 años. Y entonces, seleccionando esto, entonces ya el gobernante solo tendría que ejecutar esto. O sea, entonces ahí se acabaría el populismo de la charlatanería, de que los políticos pues dicen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. No, porque ya el plan de Estado estaría hecho y solo tendrían que ir ejecutando. Y ahí lo que tendríamos que ver es buscar qué personas están más preparadas para ejecutar ese plan de Estado. Entonces, ahí tienen ustedes unas ideas para tratar la plurinacionalidad, que es la pregunta que está puesto en la unidad, como tarea en la unidad 4, pero también estoy pensando ya para el examen final. Entonces, si es que tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabo de decir, que la plurinacionalidad y la interculturalidad
significa compartir el poder entre todos los sectores del país. Y que compartir el poder no significa poner uno que otro personaje en algún puesto directivo de los ministerios, porque hasta le pueden poner de ministro a algún indígena, y de hecho ya ha habido algunos indígenas ministros. ¿Y qué se ha logrado? Nada. Han entrado algunos indígenas a la asamblea y lo que se ha logrado es muy poco. Han ingresado indígenas pues bueno, a la presidencia de la República también puede llegar a ser, pero si es que no se tiene claro qué es lo que va a hacer, pues va a fracasar. Hay compañeros indígenas que han llegado a las alcaldías, a las prefecturas, y ahí hay que ver cuánto han contribuido. O sea, para mí alguna cosa han hecho, ¿no? Pero no es suficiente. O sea, tiene que manejarse mejor. Y en cuanto a la corrupción, pues también en las alcaldías y prefecturas dirigido por indígenas también ha habido corrupción. Entonces, no es tan sencillo eh, la solución. O sea, entonces, tenemos que proponer cosas concretas que se puedan, que se pueda realizar, que se pueda ejecutar. Entonces, en eso consiste el plan de Estado. Entonces, la interculturalidad, o sea, es rescatar los conocimientos ancestrales, es rescatar nuestras lenguas, pero no solo es eso, sino es una cuestión política, es una cuestión de que tenemos que participar en el poder, pero participar en el poder no es para beneficiarse uno, sino para construir estas cosas grandes que le estoy diciendo, que cada centro educativo debería tener un huerto escolar para que puedan experimentar, sacar nuevos productos, para que los estudiantes aprendan haciendo, no solamente leyendo los libros o recitando de memoria los artículos de la Constitución, porque eso no sirve para nada. Entonces, ahí está una idea y los documentos, pues uno de ellos está aquí y otros que los iré poniendo también sobre lo que es el plan de Estado y lo que es la interculturalidad y lo que es la plurinacionalidad. Entonces yo quisiera, antes de pasar a ver las posibles preguntas del examen final, quisiera que ustedes comenten sobre lo que les acabo de decir, que esto es importante, ya que hemos estudiado la historia, hemos visto cómo era la vida antes de la invasión española, hemos visto cómo durante la invasión usaron la religión, usaron la mentira para engañar a la gente. Por ejemplo, lo que les había hablado del requerimiento, ese, ese hecho de hacer con escribanos, con testigos, de hacer una supuesta consulta a los pueblos antes de someterlos y antes de invadirlos. Eh, Después trajeron ya la religión, le pusieron que ha aparecido por aquí una imagen, que por allá ha aparecido otra imagen. O sea, cuando todo eso es falso, o sea, eso es simplemente algo hecho por los humanos, las esculturas de las imágenes y todo eso. Y después y buscaron la manera de impresionar haciendo como que ha aparecido. No hay ninguna imagen que ha aparecido, pero ustedes ven en México, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pucha, de eso mueve millones de gente, pero todo eso es fabricado, o sea, pues todo eso hicieron en la colonia. O sea, entonces, por eso hay un escritor que escribe Las raíces torcidas de América. ¿Por qué? Porque dicen, si es que desde la colonia las autoridades, las más altas autoridades, mintieron, engañaron, hicieron todas estas cosas para engañar a la gente, ¿cómo vamos a pensar que ahora los descendientes de estos mentirosos
vayan a ser éticos, vayan a ser honrados. Eso es imposible, por eso Las raíces torcidas de América, ese es un libro muy bonito, Las raíces torcidas de América. Si estos países nacieron así torcidos, los políticos son descendientes de estos mentirosos, entonces, ¿cómo vamos a pedir que sean honrados? Entonces, es lógico suponer eso. Así que ahí tienen ustedes. Aquí, por ejemplo, justo está hablando lo que en esta partecita estoy mencionando, de que interculturalidad, dice, es algo más que un diálogo de culturas, es compartir el poder entre las diferentes nacionalidades o grupos humanos del país. Y esto ya lo he escrito antes, desde el 2011. Eso estaba en un libro de matemáticas. Este es otro escrito, este es del 2012, creo. Y entonces ahí tienen, o sea, para que ustedes reflexionen y piensen. Entonces, veamos si es que alguno de ustedes quiere comentar, quiere señalar, pues, algunas ideas sobre lo que les acabo de decir. Cualquiera de ustedes. Las preguntas van a ser para pensar, no va a ser para repetir lo que están en los escritos. No, eso no tiene ya sentido. O sea, hay que leer, por supuesto, los escritos, porque si no, ¿de dónde vienen las ideas? Para decir lo que digo, para escribir lo que escribo, pues he leído montones de libros. He asistido a muchos congresos, a muchos eventos para poder tener algo. Y eso es lo que les toca hacer a ustedes. No es suficiente con que lean el documento principal de cada unidad. No, eso es solamente una orientación para que ustedes vean cómo hay que estudiar nada más. Pero en su cuenta tienen que buscar más libros y por eso yo los he puesto. Inclusive muchos libros están allí, algunos faltan de poner, pero tienen bastantes. Y no sé cuántos de ustedes siquiera hojearon alguno de esos libros. Están allí, aparte de los libros que el autor pues, de este curso lo había puesto ya. A ver, yo quiero escucharles. A ver, aquí está Evelyn, está Natalie, está Mabel, Emilia, Tatiana, Leonardo, Génesis, Rosalía, Charles, cualquiera, Diana. A ver, exprésense, por favor. Nada. Por favor, alguien que diga algo. Listen, buenas tardes. Gracias, Tatiana. A ver, adelante, exprésese. Respecto a todas las unidades que usted nos ha dado en las clases, ¿cómo, o sea, mi inquietud es cómo va a ser la evaluación, o sea, la prueba, el examen final? ¿Quieren ver cómo estoy pensando hacer? O sea, Sí, sí, eso. hay una prueba que lo han puesto, ¿no? Que ponga, por ejemplo, cómo vivía la gente antes de la invasión española, qué sé yo. Pero yo le veo que no es tan útil para la vida. O sea, hay que saber eso, por supuesto, ¿no? Pero yo estoy pensando en algo que todavía me toca madurar. O sea, más o menos hasta pasado mañana ya lo pondré en el ABAC, ¿no? Eh, las preguntas. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, aquí estaría el examen final.
Aquí están unas 5 preguntas. Dice, analizar los pros y contras del gobierno de Correa en relación con las nacionalidades indígenas. Primera pregunta. Segunda pregunta, analizar los pros y contras del gobierno de Moreno en relación con las nacionalidades indígenas. Analizar los pros y contras del gobierno de Lasso con las nacionalidades indígenas. Analizar los pros y contras del gobierno de Noboa en relación con las nacionalidades indígenas. Y la quinta pregunta, ¿cuál debe ser la propuesta de las organizaciones indígenas para la sociedad ecuatoriana y el Estado para ejercer la plurinacionalidad de la interculturalidad a la luz de la historia actual y del pasado? A ver, ¿qué les parece estas preguntas? Estas son para pensar. O sea, aquí ustedes van a ver, bueno, qué dice la Constitución, qué hicieron cada uno de estos gobiernos, a favor y en contra. Por eso dice en pro y contra, porque aquí no se trata de endiosar a ninguno ni de liberarles, de volverlos partidarios de ninguno de estos, sino analizar qué hizo en favor de las nacionalidades y qué hizo en contra de las nacionales. Y ahí tienen la Constitución, por ejemplo. Yo les había contado que, por ejemplo, en la Constitución se habla de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, se habla de los derechos colectivos, se habla de la educación bilingüe, pero realmente la educación bilingüe tiene autonomía. El gobierno de Moreno, por ejemplo, hizo sobre ese decreto para restablecer la Universidad de Amauta-Iguazú, pero habría que analizar si hubo apoyo económico, si hubo o sea, algo de eso, ¿no? Eh, lo mismo sobre la cuestión del respeto a los territorios, si respetaron los territorios o hubo que hacer movilizaciones y hasta ahora mismo, ustedes conocerán, no necesitan hacer una cosa así tan nacional. Por ejemplo, en la zona de Imbabura, de Cayambe, miren, ahí tienen cerquita lo que ha pasado con Intac, por ejemplo. Bastaría que conversen con las personas mayores, eh, eh, si los gobiernos respetaron allí o si mandaron la policía o reprimieron a la gente, porque están los derechos en la Constitución, los derechos colectivos. En la educación bilingüe, pues, en el año 2009 quitaron la autonomía. En el año 2016 y 17 impusieron un currículum con un modelo al estilo de los mestizos, porque el currículum de educación bilingüe no le dejaron hacer con pensamiento propio. O sea, el MOSEIB a nivel de la teoría está redactado, es bonito, pero ya el currículum, pues, no pudo ser hecho un currículum propio, diríamos. O sea, aun cuando diga currículum quichua, currículum shuar, pero el molde, el modelo es de los mestizos. ¿Por qué? Dijeron que ellos, como la Constitución dice que el ministerio es el que ejerce la rectoría. Entonces, con el cuento de la rectoría, dijeron que ellos, como son los rectores de toda la educación, entonces ellos tenían que aprobar el currículum de cada nacionalidad. Y dijeron, si no hacen como nosotros les decimos que hagan, pues no les vamos a aprobar. A ver, ¿se animarán a hacer un trabajo así? De analizar, de pensar, coger la Constitución, coger las leyes y ver qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, qué cosas de apoyo han hecho, qué cosas de negativa han hecho, si ha habido represión, no ha habido represión. O sea, eso es parte de la historia.
o solo quieren un examen para repetir lo que han escrito algunos por ahí sobre la colonia, sobre Simón Bolívar. Eh, para mí eso, o sea, es un elemento, pero no es toda la historia. Sí. A ver, opinen, ahí están las preguntas. Todavía no son definitivas porque estoy pensando, o sea, tengo que ver también, yo tengo que poner antes como quien dice, un contexto, una introducción a estas preguntas. O sea, poner los artículos de la Constitución, poner algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, esto de la autonomía de la IB, entonces tengo que poner ahí el decreto y todo eso, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí opinan, ya que querían saber sobre el examen. Dicen, buenas tardes. Sí, a ver, Mm, Dicen, adelante. o sea, sería, de acuerdo a la primera pregunta, más o menos de lo que yo estoy analizando, sería de acuerdo a nuestro análisis, porque muchos estaremos de acuerdo y muchos no. Claro, verán, aquí yo no, ¿qué es lo que califico? Es la capacidad de argumentar, de poner argumentos. Eso, o sea, no, Exacto, porque muchos estaremos en contra o a favor de Correa. ya Entonces, pondremos cosas mayor a ya, favor entonces por o eso algo la así. pregunta dice los pro y contras. O sea, entonces, ¿cuál puede ser la variación? Unos pues pondrán más cosas a favor, por eso dice pro, otros pondrán más de cosas negativas. Es Entonces, que mi forma de pensar, o sea, en mi pensamiento, ¿no? El presidente Rafael Correa hizo bastantes cosas a favor, más no en contra de los indígenas. ya, entonces tiene que poner, detallar qué es lo que hizo. Ya, entonces, porque ya les dijo, yo no soy, y esto es como un criterio, ¿no? Uno no tiene que casarse con nadie. Uno, cualquiera que sea el presidente, así sea por el que yo he votado, tengo que valorar la cosa buena que hace y criticar lo malo que hace. Y aquí tenemos que ver como país y como nacionalidades. No, porque algunos, por ejemplo, dicen, bueno, es que este presidente sí me vino a muchar, entonces como me muchó y entonces ningún presidente me ha dado la mano, me ha muchado, entonces ya, pero eso ¿para qué le sirve al país? Otro dirá, bueno, es que a mí sí me dieron un cargo, porque ha habido, o sea, hay compañeros se han beneficiado de esos cargos, han llegado a ser, por ejemplo, el compañero Ricardo Pango, creo que fue en el gobierno de Moreno que llegó a ser este embajador en, en Bolivia. Bueno, creo que fue en el de Correa, pero otro compañero de la FENOCIN, por ejemplo, llegó a ser en el gobierno de Moreno, embajadores. Entonces, si es que son ellos, pues lo van a poner es a favor, ¿no? Entonces, a mí eso no me molesta, porque eso tiene que poner, decir, bueno, si alguien dice, porque a mí me dieron un puesto de trabajo, ese es su argumento. Aquí lo que yo quiero es que se formen criterios, capacidad de analizar. No, para mí no es importante. Alguien que venga y diga, no, este gobierno era todo malo, cualquiera de estos, ¿no? Pero si no me pone un argumento, pues no me sirve eso. Pues tiene que poner razones, decir por esto, por esto, por esto. Eso es todo. O sea, por eso la pregunta, porque yo no estoy diciendo que pongan solo lo que está en contra, no, pongan lo que está pro y contra, porque, y para eso necesitan conocer. O sea, ¿quién introdujo las mineras que están ahora en la Amazonía? Que los charas ahí están con esos problemas. ¿Quién mandó a asesinar a Bosco Bizuma? ¿Quién mandó a asesinar a José Tendenza? O sea, tenemos que analizar todo eso. O sea, otro dirá, bueno, me dieron una carretera. Bueno, está bien, ponga eso.
Así que no se preocupen por si es que están a favor o en contra de cualquiera de estos gobernantes. No, eso a mí no. Lo único que yo voy a ver es si es que tienen capacidad de poner argumentos y analizar nada más. O sea, en eso, diríamos, tengan toda la garantía de que yo, diríamos, eh, eh, no tendría sentido calificar según lo que yo pienso, porque además ya digo, de Correa, yo, por ejemplo, si me hablan de las carreteras que hizo, pues bueno, sí, ahí están las carreteras y eso es una cosa buena. No le voy a decir que no, pero, pero también hubo otras cosas. Entonces, eso nomás es, así que no se asusten por eso. De todas maneras, opinen, para eso están aquí. O sea, ya les digo, yo estoy proponiendo estas preguntas para que más o menos ustedes vean que lo que se trata es de pensar y de analizar, no de repetir de memoria, porque en los trabajos que he calificado, pues muchos me hacen muy bonitos trabajos con cuadritos, con fotos, pero son copiados o repiten lo que está en el texto. Entonces, no, pues no se trata de esto. El alumno tiene que superarle al maestro, el alumno o la alumna tiene que superarle al maestro. Así que ustedes pues tienen que superar, o sea, hacer mejor las cosas. Y eso sí les he puesto como comentarios en algunos casos, aun cuando la nota puede ser una buena nota, pero he puesto algún comentario para que mejoren tanto la parte de la argumentación como también la redacción. Y eso también, por ejemplo, la redacción, sí, de poner aquí todavía no está puesto que los párrafos tienen que ser construidos con oraciones cortas y alguna vez les mostré cómo se escribe con oraciones cortas, porque escribir con oraciones larguísimas no permite leer, ¿no? Así que eso nomás. ¿Alguien más que quisiera comentar? Las preguntas ya definitivas pues estarán puestas y va a ser de esta manera, ¿no? Eh, el viernes ustedes ya van a poder ver las preguntas definitivas. Ah, puede ser que cambie algunas de estas y le ponga de otra manera, qué sé yo. Entonces las definitivas van a poder ver el día viernes. Y entonces ustedes pueden revisar documentos, buscar, consultar eh, y pueden subir la tarea hasta el día domingo a las 6 de la tarde. O sea, está puesto un horario, ¿no? Del examen que dice, por ejemplo, creo que este está puesto para el sábado, creo que de 8 a 10 de la mañana, ¿no? Pero no, eso yo les voy a dejar abierto para que puedan subir durante el sábado todo el día y hasta el domingo también, pero no hasta la noche, sino porque la noche yo ya quisiera comenzar a calificar, porque si no, no hay como, no se va a alcanzar a pasar las notas. Entonces, eso nomás es. ¿Alguna otra inquietud, comentario que comente sobre lo que yo he dicho sobre la plurinacionalidad? Posiblemente voy a juntar tal vez a dos preguntas de esas porque no quisiera poner más de 5 preguntas. Eso sí, voy a tratar de que sean 5 preguntas y no más. Cada uno va a 8 puntos, obviamente. Y entonces, eh, la otra sería sobre el plan de Estado, o sea, la propuesta del plan de Estado, que está puesto en las 5, ¿no? Eh, eh, pero se puede poner una más acá. Por ejemplo, ¿cómo se podría ejercer la plurinacionalidad? La otra posible pregunta va a ser sobre la cuestión de lo que les acabo de indicar, sobre los derechos y la responsabilidad, para que se discuta eso. O sea, que yo tenga derecho a tal cosa, muy bien, pero también para poder tener ese derecho tienes que tener una responsabilidad. Por ejemplo, tengo derecho a trabajar, ya,
pero eso significa que tengo que trabajar responsablemente, porque o sea, hacer algo pues positivo para el país. Entonces, más o menos ese va a ser. O sea, ya les digo, estas preguntas pues no son las definitivas y se irá pues eh, organizando de mejor manera. Lo único que ustedes van a ver es que tratar de no dar chance a que simplemente copien de un texto o copien de dos textos o copien de tres textos, copian un trozo de aquí, otro trozo de acá. No. Eh, En la otra materia que doy, algunos me dijeron, me preguntaron, no lo había puesto y eso les dije, voy a pensar. Me preguntaron, y tenemos que hacer el trabajo manuscrito y subir la copia o podemos hacer en computadora. Así que les dije, déjenme pensar, porque eh, a propósito de lo que en la historia se conoce como los paradigmas, eh, los paradigmas son creencias, grandes creencias. Entonces, por ejemplo, el paradigma que está en la sociedad ecuatoriana, en las autoridades del Ministerio de Educación, es que la tecnología es la que va a resolver los problemas de la educación. Y resulta que en países como Suecia, Finlandia, ya en el año 2004, viendo que la tecnología estaba impidiendo que los estudiantes desarrollen la capacidad de pensar, la capacidad de escribir. ¿Saben lo que hicieron? Votaron sacando de las escuelas las computadoras y el Internet. Y ahora el trabajo, los exámenes son hechos a mano. Y entonces, ese es un cambio de paradigma. O sea, y ahí hay un artículo de Rosa María Torres que dice, nosotros de ida, ellos de vuelta. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos obnubilados, ilusionados por la tecnología. Y los europeos y norteamericanos, ellos ya lo botaron eso a un lado. No es que desechen la tecnología, pero en el sistema educativo, o sea, ya no es lo prioritario, la tecnología. O sea, no es que van a dejar de aprender a manejar computadoras, internet, no, eso lo van a seguir manejando, pero ya no va a ser lo más importante. Aquí, por ejemplo, en la Salesiana mismo y en las universidades ecuatorianas, seguramente ustedes habrán oído hablar de los artículos académicos y que los profesores tenemos que publicar en revistas indexadas. Y una de las indexaciones que tiene más valor es Scopus. Hay otras que es Latindex, que es Cielo, hay diferentes, ¿no? Pero la que más prestigio da a los académicos para ganar los concursos de méritos es que haya publicado en las revistas avaladas por Scopus. Y aquí todavía están las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana, pero no es la única. Toditas las universidades están con el mismo cuento, porque somos copiones. Saben que en la Universidad de Harvard, que es una de las más prestigiosas del mundo, en las universidades de Suiza, ya botaron al tacho de la basura estos Scopus, estas indexaciones. O sea, ¿por qué? Porque los profesores tienen que escribir libros, porque en estos artículos académicos lo que hacen es eh, eh, citar a unos de interculturalidad, por ejemplo, citan a unos cuantos europeos y unos 3, 4 de por acá, que ya son como vacas sagradas, y el uno le cita al otro, el otro le cita al otro, y nadie lee esos artículos. Y por eso les decía, solo sobre interculturalidad hay miles de artículos. Entren al internet, pongan intercultural y les va a salir miles de artículos. ¿Y cuál es el aporte realmente?
Yo no he encontrado que haya alguno que diga que hay que hacer un plan de Estado, como yo le estoy diciendo. No hay. El uno dice es que sí, hay que, es el diálogo de saberes, es que el diálogo de culturas, es que los marginados, es que los de, hay que hacer la decolonialidad, o sea, viven con ese cuento, pero no proponen algo concreto y factible, porque dicen, bueno, los derechos tienen que ser para todos, tiene que no ser solo para unos. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a lograr eso? Entonces, eso es lo que estoy criticando yo. Y eso, o sea, no es que yo diga que no vale eso sí, en un momento dado hay que saber qué es la interculturalidad, o sea, eso hay que saber, pero hay que pasar a un estadio nuevo que es de ahora, bueno, ¿cómo vamos a practicar eso? ¿Cómo vamos a aplicar eso? Entonces, mi propuesta es elaborar un plan de Estado entre todos. ¿Y qué cosas debe ir en plan de Estado? Pues yo les acabo de poner eso, algunas cosas. Y hay que ir completando, porque todos, o sea, no es que yo ya sepa todo, no. O sea, yo tengo unas ideas, por ejemplo, lo del riego. ¿Por qué? Porque viví en una comunidad donde pasamos como 5 años de sequía. Y yo estoy aquí porque ventajosamente la quinoa es resistente, entonces nosotros teníamos quinoa. La quinoa resistía a la sequía y a las heladas. Y entonces todos los días nuestro almuerzo era quinoa. Y ahora que ya estudiando a la quinoa, pues ha sido una maravilla, porque esa planta, ese producto solito tiene proteínas, tiene carbohidratos y tiene unas poquitas grasas. Pues es un alimento completo. Así no pusiera carne, que de hecho tampoco no teníamos. Papas, que tampoco teníamos, porque las papas no podíamos sembrar por la sequía, por las heladas. Tampoco podíamos tener ni maíz, ni frijol, ni nada, ni aguas, ni nada. Solo teníamos quinoa y una variedad de cebada que no helaba ni era muy afectada por la sequía. Y con esos dos productos pudimos sobrevivir 5 años. Entonces, por eso es que yo tengo estas ideas. No es porque yo he leído en alguna parte, porque alguien me ha dicho, algún político. No, no. Es por esta razón. Entonces, claro, cuando hay riego, pues hay hierba para los animales. Entonces puedo tener animales, criar animales. Nuestros animales, ¿qué podían comer? No había nada. Entonces, esa es la razón. Así que yo lo que quiero es que piense. El examen, de todas maneras, las preguntas serán cambiadas, serán otras, serán mejoradas estas, pero va a ser para pensar. Así que por eso mejor comencemos pensando ahorita. Así que dejo de compartir esto y veamos a ver qué dicen, qué piensan sobre la interculturalidad, la plurinacionalidad, la historia, eh, la cuestión política, pero la política en el buen sentido, ¿no? O sea, la política significa saber dirigir, saber gobernar, eso es la política. Saber liderar, eso es la política. No el arte de robar, el arte de andar con las mafias, con el narcotráfico. Eso no es la política. ¿Alguien más que quisiera decir? Si no, pues les agradezco y ya pues el día viernes podrán ver las preguntas del examen y el sábado y el domingo hasta las 6 de la tarde lo podrán subir. Nadie. eh, lo que sí les digo con mucha franqueza es que yo me siento bastante, diríamos, preocupado porque no hablan, porque no se expresan. Yo cuando era estudiante siempre preguntaba y la manera de aprender es preguntando y equivocando, porque no es que, o sea, a veces alguien dice es que yo no pregunto porque a lo mejor que dirán que me voy a equivocar, no, o sea,
Eso hay que dejar a un lado. Hay que equivocarse. Dicen van a hacer, A ver, Rafael. dicen una, una cosa, ¿verdad? Con respecto a los gobiernos que usted comentaba, bueno, como es pro y en contra también, ¿no? Con respecto al gobierno de Rafael Correa, eh, bueno, en el gobierno de él creo que reconoció, ¿no es cierto?, la plurinacionalidad, no del todo, pero reconoció, creo que ya fue asentado en algo, se podría decir, lo que es la plurinacionalidad para que tenga un espacio, ¿no es cierto?, dentro de la Constitución. Eso. Y otra cosa, por ejemplo, eh, en el gobierno de Correa, claro, hubo pro y contras también, como en el tema educativo mismo. Lo positivo sería que puso bastante presupuesto en temas de la educación, yo pienso de esa forma. Y de pronto, claro, no dio la autonomía en este caso al sistema de educación intercultural bilingüe, pero creo que sí, en cambio, lo positivo de eso sería que sí aportó presupuesto económico para que se diera de la mejor manera el desarrollo educativo, o sea, en el sistema educativo, ¿no? A nivel del país, se podría decir. Y hablando con los siguientes gobiernos, en este caso de Moreno, en cambio, ellos quitaron el presupuesto en en el sistema educativo. Igual ha pasado con el gobierno de Lazo, ahora actualmente con el gobierno de Noboa, que prácticamente no han aumentado el presupuesto para la educación. Esto le digo porque soy de una comunidad y los dirigentes han estado gestionando, eh, buscando presupuestos para mejorar precisamente el sistema educativo de nuestra comunidad en este caso, lo cual ha sido negado. Por ejemplo, hasta el gobierno de, hasta el gobierno de Lazo todavía había esa posibilidad del modelo educativo del milenio. Todavía daban eh, ese, ese modelo de sistema educativo milenio, ¿no? Y ahorita, hoy por hoy, ya dijeron que ya no existe eso, ya no van a dar a nadie. Entonces, de pronto, si es que ahí van a dar, pero por ahí para mejorar aulas o comprar pupitres, cosas así, pero no hay un presupuesto de que, de que se vean o que algo que realmente ayude, en este caso, al sistema educativo, más que todo en las comunidades, porque acá se requiere más infraestructuras, se siente la deficiencia de infraestructuras, el sistema educativo mismo, por ejemplo, en materiales, en cosas de, de física, de química, no contamos con los materiales suficientes para que los docentes puedan enseñar a los jóvenes en los colegios, hablando en los campos. Ujú. Eso quería comentarle, Elisa. A mí me parece bien, o sea, esa es la manera de ir poniendo, o sea, poniendo razones, poniendo argumentos. A lo que usted acaba de decir, lo único que yo, por ejemplo, le comentaría es, ¿qué sería mejor? Que todas las escuelas, no importa, estén en el páramo, en la selva, tengan, diríamos, eh, una aulita decente, pues, tenga sus docentes y tuviera acceso a Internet, porque la idea sería que todo el país debe estar, por ejemplo, ese sería dentro del plan de Estado que yo les dije que puede ser hecho para 50 años, tendría que ser que en todo el país exista Internet. Eh, Ahora, por ejemplo, los choferes se quejan de que en una zona de los ríos no hay internet y por eso los ladrones ahí, o sea, aprovechan porque no, ¿a quién van a pedir auxilio si no funcionan los celulares porque no hay internet en esa zona? Entonces, las escuelas lo mismo. Para mí, ¿qué sería mejor? Y eso más bien les pregunto, para que ustedes vayan viendo cómo pueden discutir esto. ¿Qué sería preferible? Que sea una escuelita que no se llame del milenio, sino que sea la escuela normal de la comunidad,
una escuelita comunitaria, pero que tenga el acceso a Internet y que tenga sus docentes. Y, o hacer unas pocas escuelas del milenio que tengan todo eh, y en cambio el resto de escuelas no tengan el acceso a todos los servicios. En lo personal, ahí ya opino, ¿no? Porque ambas cosas son posibles y son visiones distintas. O sea, visto de un lado, pues una escuela del milenio, pues es una escuela muy grande y puede atender a veces a más de 1000 niños. eh, pero, ¿cuál es el contra de esto? Que los niños de las comunidades lejanas tienen que madrugar a las 5 de la mañana para poder estar a las 7 en clase. En cambio, que si hay las escuelas comunitarias que están en su propia comunidad, pues no necesitan levantarse a las 4 o 5 de la mañana, sino, y además si van a tener acceso a Internet, pues porque la propuesta, por ejemplo, para mí sería que todos los niños tengan acceso a una computadora y a un Internet gratis. ¿Y cómo financiaría eso? Dejando de contratar consultores, pues, porque yo puedo incrementar el presupuesto de educación, pero gastarme en consultores. Entonces traigo a los panas de España, de Brasil, de Cuba, de Venezuela, de México, y a los panas les doy unos buenos contratos para que cuando yo ya no esté en el gobierno, entonces a mí me contraten, me inviten a las charlas y me paguen. Sí. Y yo en lugar de hacer eso, invertiría en que a todo niño, a toda niña se le dé una computadora con internet para, no para que ande cargado a la escuela porque le van a robar, sino para que tenga en la casa. Y el centro educativo también tenga su propio internet, diríamos, ¿no? O sea, yo soy partidario, haciendo un balance entre escuelas del milenio y escuelas comunitarias en cada comunidad, yo prefiero escuelas comunitarias. En algún caso excepcional puede ser bueno una escuela del milenio. Por ejemplo, en las ciudades puede ser, porque ahí los niños no tendrían que movilizarse mucho, porque todos los niños de los barrios pues irían a ese. Pero en el campo, una escuela del milenio, eso me consta, tuvieron que cerrar muchas escuelas y los niños, algunos se accidentaron, otros en la Amazonía se ahogaron, porque tienen que ir en canoa a largas distancias desde la madrugada. Entonces yo no estoy hablando de memoria. Entonces, pero así como el compañero ha expuesto sus razones, así tienen que contestar. Y eso no hay problema. No, o sea, no importa la ideología que yo tenga, ni la ideología que ustedes tengan, ni el pensamiento. De paso, ya les digo, yo no me caso con ninguna ideología, ni endioso a nadie. O sea, porque ya les digo, si hasta Diosito o la Virgen Santísima viniera a gobernar el Ecuador, a los 4 años estuviera corrupta, porque el poder corrompe. La gente quiere, no se aferra al poder y no quiere soltar. Y eso se puede dar también a nivel de sindicatos de trabajadores. Yo conozco, por ejemplo, un líder indígena de una organización indígena que está más de 40 años. O sea, yo desde que le conocí era presidente de la FEI, de la Federación Ecuatoriana de Indios. Ahí pueden ver, más de 40 años es presidente. No sé, pues no habrá nadie más que pueda desempeñarse el cargo. Entonces, tenemos que hacer crítica. Yo no solamente critico a los mestizos, no, igual a nivel indígena. Entonces, no hay que endiosar nada, no, ni a nadie, sino a cada uno, pues dar el justo valor que tiene, pues, ¿no? O sea, pues, ir señalando las cosas con razones, con argumentos. ¿Alguien más para terminar? Que yo creo que tendrán otra clase, me imagino. Si no, pues les agradezco. Le hice una, le hice Sí, una consulta, sí. una consulta. Verá, lo que yo ya hice la tarea 4, pero ¿cómo es? En la clase anterior usted comentaba de que ese video de pronto había que hacer de manera textual y no un video. Sin embargo, yo ya hice video como en vista de que no se había cambiado nada. Entonces yo ya hice incluido el video y incluso te he No, enviado la tarea.
Entonces, creo que habrá problema de pronto o habrá algún cambio. Eso le iba a preguntar. No, se califica lo que han subido. La tarea 4 no, sí está el video, porque esto es parte, ¿no? Sí, Está sí bien. está el video, sino que en la clase anterior usted comentó que de pronto ya no va a ser un video. Por eso le decía. Sí, o sea, yo dije tal vez se puede cambiar, pero ustedes ven que ya no se ha cambiado. Lo que sí hice es poner aquí esta pregunta, le puse A, esta pregunta B, para que se entienda mejor, porque aquí aparece como una pregunta, pero en realidad dentro de esta número 1 hay dos preguntas, ¿no? Y acá vendría como una tercera pregunta. Entonces, o sea, alguna cosa de eso está cambiando, pero no, yo he tratado de mantener lo que está allí. ¿Ya? ¿Algo más que la compañera creo quería decir algo? No, dicen era lo mismo que el compañero, quería saber si tocaba subir el video o no. Súmale nomás. Ya, gracias. Ah, bueno, entonces con esto les agradezco y ya pues, si es que alguna vez los volvemos a ver, pues, y si no, pues les deseo suerte en su vida y que vean que tenemos que mejorar la educación, darle prestigio a la educación bilingüe, formando gentes pensantes y gente con ética, no solamente que repite lo que otros han dicho. Entonces, muchas gracias.